les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios. Y pues, gracias doy a Dios por darme el privilegio de poder predicar su palabra, sabiendo que ningún hombre es meritorio de hacerlo, pero es la gracia de Dios. Y también quiero agradecer a la audiencia que está escuchando estos videos, que esperamos que sean de bendición, y también a los miembros de la iglesia. Espero que sea de bendición esta enseñanza en estos tiempos difíciles, pero debemos confiar en el Señor y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Y en esta hora vamos a ir al tema. El tema de ahora es ser hacedores de la palabra. Voy a leer la Biblia para ahí en Santiago capítulo 1, verso 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su cuerpo, su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, vamos a tener una oración. Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que nos guíes. Espíritu Santo, tú eres el que puede redarguir los corazones, porque tu palabra es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que cada creyente esté enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te pido, Señor, que tú seas hablando, Señor, en esta hora, para que tu palabra sea el alimento que necesitamos cada uno de nosotros, y que tu palabra nos fortalezca, y que, Señor, nos guíe en este tiempo de tanta incertidumbre, que tengamos una guianza de parte tuya, Señor. Gracias te damos por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Bendice a mis hermanos, a todos los hermanos de esta iglesia. Cuídale, Señor, cuida de sus familias. Te pedimos también por las familias de aquí, de este pueblo, que ya han estado padeciendo de este virus. Señor, que tú seas con ellos, y que tú, Señor, a los que están enfermos, tú les des la salud. Y a los que aún todavía no se enferman, pues que tú, Señor, nos protejas. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta hora es ser hacedores de la palabra. Santiago, ¿verdad? Él es el único que habla de esa manera directa a los cristianos, para exhortarnos, para animarnos, para que seamos hacedores de la palabra de Dios. Yo creo que el desafío más grande del cristiano, más que el conocimiento de la palabra de Dios, es el ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra. Ese es el desafío que tenemos, porque es muy fácil y es muy
decir las cosas, pero hacerlas, a veces es más difícil. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y que pongamos por práctica lo que nosotros conocemos. En el libro de los Hechos, escrito por Lucas a Teófilo, él hace una referencia de Jesús, de Jesucristo, y dice así ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice en el versículo 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Jesucristo era un hacedor de la palabra. Jesucristo era un hacedor de la palabra. Y en contraste con los fariseos y religiosos del tiempo de Cristo, cuando Cristo empezó a predicar, la gente se sorprendía y decía que Él sí hablaba con la autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y la autoridad de Cristo era en razón de que Él hacía lo que Él enseñaba. Él fue un gran hacedor de la palabra. Nunca hubo una contradicción entre lo que Él enseñaba y lo que Él hacía. Y Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Los fariseos, Jesús dijo en cuanto a los fariseos, recomendó que hicieran lo que ellos enseñaban porque era correcto, pero no así lo que ellos hacían. Entonces Jesús los descalificó completamente como hacedores de la palabra de Dios. Ellos, ¿verdad?, siempre quisieron hacer creer a la gente que ellos eran hacedores de la palabra, pero Jesucristo los puso en evidencia diciendo que ellos no eran hacedores de la palabra, sino que ellos eran, dice aquí claramente en Mateo capítulo 23, ahí está, dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿De qué los acusa? De que no eran hacedores de la palabra. Ellos la enseñaban, eran grandes maestros, pero ellos no lo hacían. Jesús dijo que no movían ni un dedo siquiera. Así es que, hermanos, ellos ponían cargas sobre otros que ellos no podían llevar. Y así dice aquí: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Aquí tenemos, y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Hay que vernos aquí, vemos cómo Jesús denuncia
exhibe a los escribas y fariseos. Y verso 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Así es que, hermanos, aquí podemos ver que los fariseos y los escribas, ellos enseñaban, pero no eran hacedores de la palabra. Y este es un gran problema en el cristianismo. Podemos conocer mucho de la Biblia, pero hacer poco o no estar haciendo nada de lo que sabemos que debemos hacer. Por eso, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y no es hacedor de lo bueno, le es pecado. Hay que, el tema tenemos que tener claro que ser hacedores de la palabra de Dios. Y ese es el mayor desafío que tenemos. Y los que más lo tenemos somos los pastores, los líderes de las iglesias, porque enseñamos, pero debiéramos ser como Cristo, que Él comenzó a hacer y a enseñar, y no así los fariseos y escribas, que ellos, como lo leímos ahorita, dicen que ellos, dice así, antes hacer todas estas obras para ser vistos de los hombres. Ellos querían ser vistos de los hombres. Y el verso 3 dice así: así que todo lo que os diga, que guardéis, guardadlo, y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todo esto, ese es un gran problema, hermanos, en el judaísmo en aquel tiempo, y es un gran desafío hoy en día en nuestros tiempos. Lo más importante no es cuánto conoces, sino cuánto estás haciendo de lo que conoces. Eso es lo más importante. Tenemos que ser hacedores de la palabra. El apóstol Pablo también exhorta: tú que enseñas que no se adultar y hurtas, tú que dices que no se ha de hacer esto y lo haces. Enseñar es fácil, pero el desafío es ser hacedor de la palabra. Entonces podemos ver aquí, hermanos, esta hora, el desafío del cristiano es hacer lo que la palabra de Dios dice. El desafío es ser hacedor de la palabra de Dios. Y Santiago, como lo leímos ahorita, y tenemos que volver a Santiago para volver a retomar esos textos de Santiago. Y podemos ver aquí en Santiago, como dice la palabra de Dios, dice: pero sed hacedores de la palabra, ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esa es la necesidad grande que hay en el cristianismo. Requerimos padres que sean hacedores de la palabra. Necesitamos jóvenes que sean hacedores de la palabra, porque los niños están aprendiendo de los jóvenes y de los adultos. Y aquí entonces la palabra misma nos insta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque dice: engañándonos a nosotros mismos.
a través de la Biblia encontramos grandes ejemplos de hombres que fueron hacedores de la palabra de Dios. Son hombres ejemplares. Y tendríamos que empezar con Noé. Noé es un buen ejemplo, ¿verdad?, para nosotros de ser un hacedor de la palabra. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis, vemos ahí Génesis 6:22. Sabemos la historia de Noé. En el tiempo de Noé, ahí encontramos la historia de que la mente y los designios del corazón de las personas era de continuo solo hacer lo malo. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y deseó raer de sobre la faz de la tierra a todo ser que tuviera espíritu, que tuviera vida. Pero dice que halló gracia, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios llamó a Noé, comisionó a Noé para que él construyera una arca y que predicara a su generación. Y él predicó 120 años y la gente no quiso oír su mensaje. No creyeron el mensaje de Noé. No creyeron las advertencias de Noé. Advertencias, ¿verdad?, que Dios estaba dando a través de Noé. Y aún, hermanos, en medio de estas circunstancias, Noé pudo verse excusado de no ser un hacedor de la palabra. Y se podía excusar en cuanto a su generación, en cuanto a su entorno social. Nadie recibió el mensaje de Noé. Tal vez se burlaban de su mensaje, de su advertencia. Pero aún así, Noé, él predicó y él fue un hacedor desde que Dios lo advirtió de que iba a destruir la raza humana y le dijo que hiciera una arca y le dio el modelo para hacerla. No la hizo de acuerdo a sus habilidades, no la hizo de acuerdo a su criterio. Dios diseñó el arca. Noé solamente hizo todo conforme Dios le mandó, atendiendo el más mínimo detalle de esta arca, sus dimensiones, sus materiales, y también recibió instrucciones de todos los seres vivos, de los animales que habrían de abordar esta arca, porque se avecinaba el final del mundo. Había llegado el día
final para la raza humana. A menos que se arrepintieran de sus pecados, a menos que atendieran el mensaje de Noé, a menos que ellos abordaran esta arca. Pero no fue así. Pareciera que el corazón del hombre ha sido igual desde el principio. Por eso Pablo a los romanos en el capítulo 2, verso 5, dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. El hombre quiere ver ya y siempre se espera hasta el último momento. Hay gente que se le ha testificado y dice: no, yo voy a disfrutar la vida y yo voy a arrepentirme hasta el último momento de mi vida. Cuando ya me voy a morir, entonces me voy a arrepentir. Algunos dicen: soy muy joven, la vida cristiana es para los ancianos, para la gente mayor. Hoy estoy joven y voy a divertirme. Cuando yo sea un anciano me voy a arrepentir. Pues hermanos, a Noé llegó el final del mundo, de su tiempo. Y la única alternativa de salvación era esa arca que Noé y sus hijos habían construido. Y quiero decir, me voy a aventurar a pensar que tal vez hubo gente del pueblo de la generación de Noé que Noé empleó para que le ayudaran a construir el arca. A ver, sus hijos y él no era suficiente y necesitaron mano de obra de la gente, y hubo gente que vino y pudo clavar las tablas de esa arca, pudo estar trabajando, pero ni aún así creyeron. Esto, hermanos, esto me lleva a pensar que hay gente, mucha gente dentro de una religión, que están ellos construyendo esa religión como si fuera el arca de salvación, pero al final ellos no se salvarán porque no creen en el Evangelio de Cristo. Imagínense esas personas que trabajaron con Noé, cuáles serían sus pensamientos, cuáles serían sus diálogos, sus pláticas dentro de esa arca cuando estaba construyéndola. Tal vez pensaron: este hombre está loco, Noé, nunca va a llover. Y ellos un día terminaron el trabajo y se fueron a sus casas. Y ellos quisieron, ¿verdad?, cuando ya vieron que de veras era cierto, empezaron a buscar, ¿verdad?, refugiarse en el arca, pero la puerta se había cerrado. Hermanos, así es el ser humano. Esperamos hasta el último momento. Si se trata, hermanos, de exámenes médicos, no queremos ir al doctor, nos esperamos hasta que ya vamos, ¿verdad?, ya casi agonizando. Así somos, hermanos, pero tenemos que cambiar. Y especialmente, hermanos, como cristianos debemos ser hacedores de la palabra como lo fue Noé y su familia. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Ese es el desafío, hermanos, que tenemos los cristianos, de ser hacedores, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Quisiera hablar ahora de otro gran hombre
que fue un gran hacedor de la palabra. Y este es Abraham. Abraham, hermanos, Dios lo llamó. Y dice que Dios le llamó a Abraham. Y Abraham, hermanos, fue un hombre que obedeció a Dios. Y quiero ver en Hebreos en cuanto a Abraham. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí tenemos a Abraham, hermanos. Recordemos que Abraham fue llamado y se le dijo que saliera de su familia, de su parentela, y fuera al lugar que Dios lo llevaría sin saber a dónde. Y él estuvo dispuesto, hermanos, a salir de su tierra y su parentela. Y Dios le dijo que Dios lo bendeciría y él sería bendición. Y Dios bendeciría a los que lo bendijeran. Y Dios maldeciría a los que lo maldijeran. Y Abraham, hermanos, obedeció en fe, porque Abraham era un hacedor de la palabra. Abraham no cuestionó a Dios en cuanto al lugar donde iba a ir. Abraham no protestó contra Dios porque Abraham en Harán tenía una vida ya hecha. Tenía una vida social, una vida familiar, social, tenía una vida económica y todo, una estabilidad que tal vez muchos no tenemos. Pero aún así Abraham salió de su tierra y de su parentela al lugar donde Dios lo llevaría. Y por eso podemos considerar que Abraham fue un hacedor de la palabra de Dios. Y sabemos que su esposa era estéril y que ella no podía tener familia, y ya en la tercera edad ella ya no, naturalmente no le era posible procrear familia. Pero Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo y le daría una gran descendencia. El pacto decía que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que está en el desierto. Hermanos, un día se le anunció a Abraham que su esposa iba a tener un hijo. Sara le dio risa, ella lo vio imposible, pero Dios cumple sus promesas. Y Abraham tuvo a su hijo Isaac, a su único hijo Isaac, al que él amaba. Y ahí en Génesis capítulo 22 está la historia donde Dios le dice a Abraham
que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac, que fuera al monte de Moria y ahí lo ofreciera en sacrificio. Abraham, hermanos, tenía que demostrar que él era un hacedor de la palabra de Dios. Ser hacedor es obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice que hagamos y lo hagamos. Eso es ser hacedor de la palabra. Tanto de las cosas que no implican sacrificio, hay cosas que implican, ¿verdad? La Biblia nos demanda que alabemos a Dios y pues no hay ningún sacrificio, no hay ningún sufrimiento al hacerlo, nos gozamos, le alabamos y eso es fácil. Hablar de otro de Cristo pues tampoco implica dolor, sacrificio. Pero ser un hacedor, hermanos, cuando Dios te está probando, cuando Dios te está probando y que te está pidiendo lo que para ti tiene mayor valor. Aquí Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su único hijo en sacrificio. Y de la misma manera que Noé, Abraham no protestó, no cuestionó. Él solamente, me atrevo a pensar que él dijo, cuando Dios le habló, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo. Pues sacrifícame a tu único hijo, a quien quieres. Y aún Abraham, con mucho dolor en su corazón, él estuvo dispuesto a ser un hacedor de la palabra. ¿Hasta qué grado, hermano, hermana, amigo, estás dispuesto a ser un hacedor de la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto? Dos hermanos Abraham. Y dice ahí el 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, qué difícil ser un hacedor de la palabra. Qué difícil fue para Abraham ser un hacedor de la palabra. Y no solamente un oidor. Así es que, hermanos, es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo el de Abraham. Ahora, otro de los grandes ejemplos, yo pienso que la mayoría de los personajes bíblicos son ejemplos, no puedo mencionarlos a todos. Pero hoy hablaré de Josué. Josué, ¿verdad? Fue un gran hacedor de la palabra. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Dice aquí, hermanos, en Josué 11:15. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová
había mandado a Moisés. Y tenemos que ir allí a Josué, capítulo 1. Y vamos a ver a Josué, hermanos, como otro ejemplo de ser hacedor de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí, hermanos, se vuelve repite 2 veces para hacer. Dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice el verso 8. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y en el verso 7 dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Hermanos, hay un gran desafío de parte de Dios a nosotros los cristianos. Y el desafío es ser un hacedor y no solamente un oidor, engañándonos a nosotros mismos. Así es que, hermanos, Josué fue un gran hacedor. Y él pudo cumplir, hermanos. Y lo vemos ya en el capítulo 24 de Josué. Un hombre que cabalmente hizo todo lo que Dios le mandó. Y ahora él está, hermanos, dice así, él está ya exhortando al pueblo, hermanos, ya que ya ellos han tomado posesión de la tierra. Dice así el verso 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad a vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos estaban, hermanos, diciendo que ellos serían hacedores de la palabra. Pero tristemente en el libro de los Jueces
Dice que al morir todo Josué y todos sus contemporáneos, las nuevas generaciones se olvidaron de Dios. Tal vez oían la palabra solamente, pero no eran hacedores de la palabra, porque ellos hacían como bien les parecía. Si habían, hermanos, habían dejado a un lado la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay otros grandes hombres, como lo dijéramos de Abel, como lo dijéramos de Moisés, y hablaríamos de Elías, hablaríamos también de Eliseo, y hablaríamos de tantos y tantos hombres que fueron hacedores de la palabra. Pero tenemos que ir al Nuevo Testamento, y aquí en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, se hace énfasis en ser un hacedor de la palabra. Dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está haciendo alusión a la gente que dice y dice y dice, pero no hace. No hace. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces los oidores son los que dicen, pero los hacedores son los que hacen. Y aquí lo mismo dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estoy hablando, hermanos, aquí como una condición para ser salvo, las obras, no, pero sí las obras son la evidencia de una nueva vida en Cristo. La evidencia, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Que tú no puedes justificar tu fe a menos que lo hagas con las obras. Y luego dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Otra vez la palabra hacedores, pero de maldad. Debemos ser hacedores de la palabra, porque la gente sin Cristo, hermano, la gente religiosa, son hacedores de maldad. Tenemos que, hermanos, nosotros ser hacedores de la palabra, porque cuando no somos hacedores de la palabra, estamos haciendo lo contrario, hacedores de la maldad. Por eso les dije que cuando empecé a hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces se hace un hacedor de maldad. Y también dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el mensaje pasado hice alusión a estos versículos, pero ahora hago alusión porque está hablando de los hacedores, los que hacen, los que obedecen la palabra de Dios y no edifican su casa conforme a sus ideas. Santiago dice, ser hacedores de la palabra. Y también aquí dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
hermanos, el hacedor de la palabra siempre tiene su vida y su familia está segura en Dios, porque está edificado sobre la roca que es Cristo. Pero el que no hace, nomás dice, pero no hace. También tenemos el ejemplo de los talentos, ¿verdad? que quisiera hacer alusión también. Por tanto, amén, los siervos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es un hacedor, está trabajando, haciendo. Y el otro, y a otro, ¿verdad?, que recibió 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al que hizo 2, hizo otros 2, y le dice también el Señor, en el verso 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, siempre las excusas, hermano, los que no son hacedores de la palabra, que son solamente Dios, siempre tienen excusas para no hacer nada. Siempre tienen excusas para evadir el mandamiento de Dios. Pero llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, hermanos, los calificativos son muy duros para este hombre que no fue hacedor de la palabra, hacedor. Se le dijo los calificativos que se le dieron: negligente, malo, inútil. Y hermanos, el que no es hacedor, pues queda en estas calificativos. Porque si alguien no hace lo que tiene
que es un inútil, porque no está siendo útil. No inútil ofensivamente, no. Inútil en cuanto a lo que significa la palabra. ¿Eres útil o inútil? Así es que, hermanos, aquí podemos ver que la palabra de Dios nos enseña y demanda que seamos hacedores de la palabra. Y para terminar, hermanos, el último ejemplo es Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro más grande ejemplo. Cristo. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, pero lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo fue obediente. Quiere decir que fue hacedor de el mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Él vino a cumplir una misión para salvarnos. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y Él estuvo dispuesto, en Getsemaní lo vemos orando 3 veces. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y vino un ángel y le fortaleció. Nos damos cuenta que Cristo, hermanos, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo más grande de ser hacedores de la palabra de Dios. Y hay bendiciones para los hacedores de la palabra. Dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay bendición, hermanos, para los hacedores. Dice en Apocalipsis 21:22, bienaventurados que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Santiago vuelve dice, mas el que mira atentamente en la perfecta regla de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay bendición, hermanos. Hay bendición para los que son hacedores de la palabra. Jesucristo, ya vimos entonces, hermanos, que Él es nuestro ejemplo. Él fue un hacedor de la palabra. Hay que, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Es muy importante estudiar la Biblia, saber más, pero también aún más importante es ser un hacedor de la palabra de Dios. Hay que espero que Dios los bendiga y que el mensaje sea de bendición y de instrucción, primeramente para mi propia vida y para la vida de cada uno de ustedes. Tenemos un gran desafío, ser hacedores de la palabra de Dios. Ser imitadores de Cristo. Dios los bendiga, hermanos, y es mi deseo y mi oración. Y esperamos que este tiempo cambie para poder reunirnos físicamente aquí en la casa del Señor. Dios los bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Adorarte, Señor.
reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, díselo, no hay nadie como